Hoy tenemos un nuevo método donde vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo con la cuenta de Google o de Gmail olvidada. En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo. También tenemos más métodos diferentes en la descripción del video y en los comentarios. Tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi para poder hacer este proceso. En este video tutorial vamos a utilizar una herramienta totalmente actualizada. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. También le vamos a explicar la configuración y de dónde van a poder descargar la herramienta. Primero quiero explicarle, cuando descarguemos la herramienta, tenemos que hacer unos pequeños pasos. Tenemos que irnos aquí donde dice instalación de Python, que es la última opción. Esta es la herramienta que vamos a ejecutar. Vamos a irnos a la última opción, le damos aquí donde dice instalar Python, luego le vamos a dar a la primera opción que sale descargar. Vamos a descargar esta aplicación aquí en nuestro Windows, le damos descargar. Luego de haberlo descargado, esperamos unos segundos hasta que cargue por completo. Luego le damos aquí en inicio, luego cerramos, luego volvemos nuevamente a la herramienta. Vamos a volver, ahora le damos aquí donde dice instalada, instalar. Vamos a instalar todas estas opciones que aparecen aquí, tienen que aparecer en verde. Luego que ya estén en verde, vamos a irnos a los drivers. Aquí tenemos también los drivers donde vamos a poderlo instalar. Le damos en instalar, lo instalamos. Esta sería la primera instalación de nuestro driver, le decimos que sí. Luego de haber hecho eso, ya yo lo tengo instalado, luego instalamos los segundos drivers. Luego de haber hecho eso, vamos a explicarle de dónde vamos a descargar la herramienta. Escribimos DavyCell como aparece en pantalla, seleccionamos la primera que dice Android TV. Luego vamos a buscar la siguiente entrada, le damos donde dice ver más, le damos donde dice ver más. Ahora buscamos la entrada que dice apps DavyCell, aquí aparece, te va a aparecer la herramienta, te va a salir de primero. Vamos a darle desactivar el antivirus temporalmente. Luego nos vamos donde dice Samsung. Luego aquí vamos a seleccionar nuestro modelo de teléfono. Funciona para A04, A04e, A05 y A06. Le vamos a dar aquí en iniciar. Le damos en iniciar. Ahora tenemos que apagar nuestro dispositivo. Luego que ya apaguemos nuestro dispositivo por completo, contamos 5 segundos. Ahora vamos a introducir el cable USB y cuando muestre el logo de carga, vamos a presionar el botón de encendido por 4 segundos. Vamos a esperar que inicie el logo de carga y vamos a contar 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Soltamos, vamos a dejarlo así. Vamos a esperar que el programa reconozca su dispositivo. Cuando ya lo reconoce, dice que el script ha sido todo exitoso. Ahora, cuando ya salga eso, vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones hasta que nos salga el logo de carga nuevamente. Al final del video le vamos a explicar de cómo corregir algunos errores que nos quedan en el dispositivo. Vamos a seguir presionando esos dos botones, volumen abajo y encendido. Ya cuando salga el logo de carga, ya podemos desconectarlo y podemos presionar el botón de volumen abajo y encendido para que nuestro dispositivo se reinicie. Vamos a sostenerlo ya que se reinicie. Vamos a adelantar el video para llegar lo que es a inicio. Cuando nos llegue esta opción, que si te sale accesibilidad, es porque el video tutorial ha sido todo exitoso. Ahora lo que vamos a hacer es configurarlo. Vamos a conectarnos a la red de Wi-Fi. Lo configuramos paso a paso. ¿Qué vamos a hacer al final del video? Ya que, como le estábamos diciendo, hay que corregir algunos errores, porque si lo usamos así, no saldría que la aplicación se detuvo o el sistema operativo continúa fallando. Le damos en finalizar. Luego de finalizar, vamos a irnos lo que es ajuste. Nos vamos a ajuste, nos vamos acerca del teléfono y aquí en acerca del teléfono vamos a darle reset, a restablecerlo. Le damos en restablecer, le damos en eliminar todo, restablecemos todo de fábrica para que nos quede como un dispositivo totalmente nuevo.